Muy buenas noches. Continuando con el Club de Lectura Indagación Espiritual. Estamos en la lectura del libro de texto de un curso de milagros, en el capítulo 8. Hoy nos toca el apartado 8, el cuerpo como medio o como fin. Dianita, ¿te animas a comenzar con el texto? Ah, ok. Dice, las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara que ve con la función que le adscribe. No lo equipará con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de éste, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Bueno, lo que puedo entender más o menos de este párrafo es que cuando nos identificamos con el cuerpo, obviamente pensamos que somos solo la parte física y no, y siempre estamos como defendiendo, ¿no? Esta identidad que tiene que ver con el cuerpo. Y por eso también dice que el cuerpo no se enferma por sí solo porque el cuerpo es neutro. Siempre la que está distorsionada es la parte mental. Y eso es lo que puedo entender. Está bastante profundo esta parte. Sí, esta parte hay algo que puntualiza, es el tema de, eh, en la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. Pero también nos dice que el todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Entonces, querer llegar al conocimiento solo a través del cuerpo es como querer desde una parte querer llegar al todo. Si bien en el todo sí está incluido el cuerpo, si solo vamos desde el cuerpo, es como que no es, esa relación no es recíproca. Y dice, el conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. Y la idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Entonces, ahí es como que el cuerpo sí tiene un sentido en el nivel de la percepción, porque de hecho el cuerpo es a través del cual, bueno, están los sentidos y podemos acceder a la percepción, pero el conocimiento implicaría también trascender la idea del cuerpo. Y bueno, es bastante complejo, pero está interesante. A ver, sigamos con el párrafo 2. Dice, el cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar
a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Bueno, y aquí ya vamos viendo que el cuerpo en realidad no es un fin, pero el ego sí lo va a usar como un fin. Entonces, por eso es que vamos entre esa polaridad de la salud y enfermedad, como buscando la salud como si fuera el fin o como si fuera el éxito de que el ego nos puede brindar, pero en realidad el ego siempre nos va a dar más objetivos, ¿no? O un rato será el cuerpo, otro rato será el éxito, otro rato serán los bienes materiales, siempre algo afuera como para tenernos ofreciéndonos algo, como esas tentaciones de seguir buscando afuera algo que en realidad nunca nos va a satisfacer porque la completitud no tiene que ver con esas pequeñas partes que nos va ofreciendo. Entonces, obviamente, nunca nos vamos a sentir totalmente plenos solo con lo que nos va ofreciendo el ego. Continuamos con la 3. No sé si alguien más tiene el libro. Carla, Eliana, ¿estarán con libro tal vez? Buenas noches, Ceci. No, no tengo el libro. Ya, no te preocupes. Entonces, Dianita, continuamos con la 3 y vamos intercalando. Ya. Dice, ha sido muy fácil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable. Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. El siguiente más, Eh, porfa, para que así complementes, porque ahí hay una... ya, listo. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no le ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Bueno, esta parte también habla bastante de la enfermedad, ¿no? Como un testigo que puede ser muy creíble, pero a la final es un testigo falso, porque igualmente cuando todavía no tenemos este conocimiento, lo atribuimos al cuerpo como tal, pero en realidad estamos sumidos en la idea y en la creencia de que no somos más que este cuerpo, y por eso sufrimos y se enferma y vamos a que nos curen y no nos curamos, o nos curamos un poco y otra parte se enferma, porque en realidad no es esa el fin. Y en realidad aquí dice que el ego siempre convoca testigos que disientan de su causa y es cierto porque
cuando no tenemos esta nueva percepción, estamos sumidos en esta idea de que nos enfermamos porque puede ser un castigo, o porque no nos cuidamos, o porque así es esto, y seguimos en la idea de que somos un cuerpo y que va a morir y el sufrimiento. Entonces, es importante darse cuenta desde dónde también juzgamos esto. Y bueno, este tema de la enfermedad, claro, nos muestra mucho porque ¿quién no en un momento de enfermedad no realmente no ha sentido como no sé, esa sensación de impotencia, de frustración, de sentir que está pagando algo, que está ahí? Y esa es una forma en la que el ego hace que realmente usa la enfermedad como un testigo para hacerte sentir totalmente vulnerable y desde ahí cuestionar el hecho de que un hijo de Dios que esté siendo vulnerable. Entonces es un testigo y un aliado que lo tiene de antemano. Pero si nos fuéramos un poco más allá del cuerpo, si pudiéramos observar incluso un proceso, una enfermedad, no desde ese lugar de identificación con el proceso de la enfermedad, sino simplemente observarlo y reconocer de que lo que le va a pasar, lo que le va pasando al cuerpo no necesita, como tú decías, no necesitas asumirlo como, ah, ya estoy siendo castigado o no soy lo suficientemente lo que sé. Entonces, vamos a mutear ahí. Ahora sí. Entonces, eso nos ayudaría a no caer en esa tentación de usar la enfermedad para negar nuestra verdadera identidad. Y sí, podríamos reconocer nuestra identidad y ser los observadores tal vez de un proceso de salud, bueno, un proceso de enfermedad que haya, porque al final no se trata, también hay una mala, como una interpretación errónea de creer que, ah, ya, perfecto, entonces un maestro de Dios no se debería enfermar nunca, o cosas así, cuando en realidad hemos visto que muchos maestros en realidad también pasan por procesos, pero lo único es que no le dan tanto valor ni tanta importancia, ni se dejan tentar para dudar de nada, al contrario, se vuelven, siempre permanecen en ese estado de total presencia, reconociendo su verdadera identidad y siendo los observadores de lo que se esté desarrollando en la película, digámoslo así. Entonces ahí es cuando vemos que el ego va a buscar a la enfermedad como un testigo y como un aliado. Pero si nosotros no lo utilizamos como un testigo, si simplemente nos volvemos observadores de ese episodio que está sucediendo, entonces eso también nos permite no entrar en ese juego. Sarita, ¿estás por ahí? Nos avisas si estás con libros, Sara. Hola, sí, buenas noches, sí estoy con libro. Ah, ya, súper. ¿Te gustaría continuar con el párrafo 6? Oh, perdón, el párrafo 5. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fueran ciertas, que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. Bueno, yo creo que aquí está aclarando lo del párrafo anterior, en el que verdaderamente nos dice que el propósito desde el punto de vista del ego, el propósito del cuerpo es atacar, o sea, me sirve como para, eh, si se quiere, relacionarme con las demás personas
en tono de ataque o defensa, ¿no? Porque siento que me están haciendo algo, siento que me tengo que defender, y en realidad no es así. Y que además nosotros si nos identificamos con un cuerpo, pues evidentemente sí, el cuerpo se puede enfermar, se puede morir, puede pasar lo que sea, ¿no? Pero en realidad, si nosotros nos identificamos con que somos seres divinos y no somos el cuerpo, entonces, como tú decías, sí, precisamente la enfermedad pasa como a segundo plano, ¿no? Es más bien como lo que yo puedo entender es que eh, las emociones en sí son las que pueden causar algún tipo de enfermedad o padecimiento. No es en realidad el cuerpo, sino que es la emoción como decíamos la anterior semana, que algo ha nacido en la mente, y se ha vuelto una emoción, y esa emoción, si no la gestionamos bien, pues sí se puede transformar, por ejemplo, en una enfermedad. Gracias. Gracias, Sarita. Y bueno, dice, la enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuando más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede ser que resulte reconocer su insustancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Bueno, aquí nos habla un poco eso, ¿no? De que es como la enfermedad es que quiere mostrarte que puedes ser herido, que puedes ser atacado, que eres vulnerable, que eres frágil y que necesitas que algo afuera te dirija, que necesitas, por ejemplo, como la magia de los medicamentos, que necesitas al ego que está afuera para ayudarte. Y que esa es una dependencia pero el Espíritu Santo prácticamente te dice, no importa, porque un error no tiene la consistencia para generar algo. Entonces, no importa lo que esté experimentando el cuerpo, que sí, como dice Sara, tiene más que ver con el proceso emocional que viene del pensamiento y demás. Es como que el cuerpo va haciendo, mm, es como que fuera el que procesa esa información, pero no tiene la sustancialidad como para que tú te dediques a juzgar qué está pasando, incluso a quedarte muy atrapado en tratar de entender todo ese sinfín de situaciones. Y a veces, y esta parte que dice, cuando más complicados se vuelven los resultados, o sea, cuántas veces llegan enfermedades que tienen así como diagnósticos tan complejos, tan difíciles, y ahí es como que también verlos como esa búsqueda de negar la verdad. Entonces, tal vez no darles tanta cabida ni tanto valor, sino reconocer que ese error no puede no puede afectar ni nuestra identidad, ni el fin real que tiene el cuerpo para nosotros. Porque para el Espíritu Santo no es un fin, es un medio. Y eso es lo que vamos a entender ahora, ¿no? Que el fin, solo es un fin el cuerpo para el ego, pero para el espíritu no. Entonces no deberíamos ni asustarnos tanto, ni quedarnos tantos en esos procesos juzgando qué es lo que sucede, tratando de hacer análisis tan exhaustivos, si nos diéramos cuenta de que el cuerpo eh, es un medio. Y bueno, vamos a continuar con el 7. Dianita, ¿te animas a continuar con el 7? Claro, dice, un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes.
La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento. Entonces el ego no existe. Sigo leyendo el 8. Ya. Tal vez ese párrafo podríamos verlo, que está ya ahí. Ya dice que no sabemos a veces cómo diferenciar esto porque hemos aceptado la confusión del ego, ¿no? Y por lo tanto creemos que un recurso de aprendizaje puede decirnos cómo nos sentimos, como la enfermedad, como estamos mal, o a veces hemos estado, o hemos visto casos así que de gente que está, como tú dices, con alguna enfermedad compleja. La gente ya con eso, con un diagnóstico ya puede morir, porque no ha entendido todavía, entonces ya es como una sentencia, ¿no? Por eso dice que la enfermedad es un ejemplo de nuestra insistencia de quererle pedir, de confirmar que somos un cuerpo. Confirmamos que somos un cuerpo porque en realidad mira cómo estoy. Y es como algo, como ver el ser sufriente, el humano sufriente, pero en realidad a veces la enfermedad viene como un camino para entender incluso que no somos un cuerpo, para entender que, por ejemplo, mi mamá quedó parapléjica y yo pensé que se iba a morir, pero vivió 6 años así. Entonces, en esos 6 años yo tuve la oportunidad de poderle pasar este conocimiento, porque como no podía moverse, pero su mente estaba lúcida, yo le decía, mamita, es que no eres este cuerpo, tú eres esta energía que está ahí, porque hay algo que todavía que tienes que entender y aprender. Entonces, yo sí, durante todo este tiempo le metí todo este conocimiento y ella empezó a encontrar paz, porque te decía, pero es que quiero curarme. Te digo, la que se tiene que curar es tu mente. Cuando tú te des cuenta que no eres esto, que tal vez esta condición que está sucediendo es para que tú trasciendas todo esto que es porque ella también buscaba su parte espiritual, que has estado buscando esto es lo que está ahorita. En realidad, que tu cuerpo está ya sin funcionar como antes, pues en el camino este es que vamos a entenderlo mejor. Y fue un aprendizaje para mí también, porque yo tuve que hacer mi trabajo para poderle mirar a ella como el ser que es, el ser divino, el ser de luz. Entonces, cada vez que yo le veía, iba a verle, le decía, ¿cómo está el ser de amor? ¿Cómo está el ser de luz atrapado en este cuerpo latino? Le decía yo. Y se mataba de la risa. Entonces ella ya iba entendiendo esto, hasta que llegó el día que desencarnó y falleció, y fue de una manera muy suave, como que ya no, ya como que se entendió eso y yo sentí que ya no estaba en este plano, o sea, ya se unió a la energía de la gran fuente y para mí fue un gran aprendizaje este tema del cuerpo y de la enfermedad. Creo que de esta manera podemos comprender mejor estos barras. Lindo, Diana, porque ahí es como reconocer esa poderosa función, ¿no? Y cómo a través de la comunicación que nos permite el cuerpo nos podemos comunicar. Es eso lo que hacemos con el cuerpo. Más sin embargo, está también esta otra parte de, estaba justo hoy día viendo algo del Vipassana, del Vipassana, que cómo es ese proceso en el cual empezamos a soltar los sankaras, que los sankaras son como condicionamientos que se quedan atrapados cuando deseamos algo o cuando renegamos de algo. Entonces, y el Vipassana es como que te ayuda, es una técnica budista que te ayuda, y al final lo que lo que pretende es de que cuando llegue el momento de soltar el cuerpo, realmente no sea difícil el soltarlo y no tengamos que entrar en procesos de, no sé, de un sufrimiento innecesario. Y creo que ese proceso de haber podido entender que no era un cuerpo, cuánta libertad da, cuánta liberación hay en eso y cuánta facilidad hay, porque al final
es como también una cárcel el cuerpo cuando nos quedamos solamente creyendo que somos el cuerpo. Pero al final el cuerpo es una vasija, ¿no? Y es una vasija que recibe toda la luz, recibe todo y contiene, y a la vez tampoco es que contiene, porque nuestro espíritu trasciende también los límites del cuerpo. Entonces, ahorita creo que estamos en un momento de mucha expansión, de mucha luz, de mucho amor, y porque por infinidad de cosas, entonces también pues está pasando de que algunos cuerpos se están resintiendo, que están habiendo algunos dolores, que dolor de cabeza, que dolor esto, que resfríos, que no sé qué. Y es porque tal vez nuestro cuerpo, nuestra vasija necesita expandirse. Entonces viene esa parte como que te dice, a ver, ¿cuánto ha expandido? ¿Cuántas corazas? ¿Cuán cerrado estás a nivel físico que ese desprenderte tal vez está generando una sensación? Pero es hermoso darnos cuenta de que el cuerpo está ahí, pero no es el fin, no vivimos para que ese cuerpo esté sano o esté de una forma o de otra, no, es solo un vehículo. Y cuando dice que le pedimos explicaciones a un maestro que no es, que no sabe, y no podemos preguntarle al ego cómo nos sentimos, porque es como decirle a alguien afuera, ¿cómo estoy? ¿Cómo va a saber alguien afuera cómo estoy? Es muy interno, el proceso es muy hacia adentro. Sarita, continuamos con el 8. Ok. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no exista que no existe puede ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas aun cuando no es real? Son muchos los ejemplos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes a un lado el ego, desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharlo. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. Bueno, lo que yo puedo entender de este párrafo es precisamente que cuando nosotros escuchamos al ego, pues evidentemente nosotros podemos dejarnos convencer por lo falso que nos presenta. Sin embargo, siempre vamos a tener la capacidad de decisión de poder elegir entre escuchar la voz del ego o escuchar el Espíritu Santo. Y como dice aquí, es nuestra voluntad. O sea, el Espíritu Santo no nos está obligando, no nos está coaccionando para escuchar su voz por encima de la del ego, sino que nos está dando el libre albedrío de que nosotros podemos escuchar dos voces, o sea, y darle importancia precisamente a la voz del Espíritu Santo en vez de la voz del ego. Entonces, como dice en el párrafo anterior, el conocimiento existe y el ego no lo tiene, por lo tanto el ego no existe. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene el conocimiento, por lo tanto la decisión de verdad debería ser así como muy clara, ¿no? Elegir al Espíritu Santo, pero muchas veces es como que el ego o nosotros, ¿no? Decidimos escuchar el ego antes de decidir escuchar al Espíritu Santo porque pensamos que somos un cuerpo, porque pensamos en el ataque, porque nos dejamos llevar por el miedo, que es precisamente lo que pasa, ¿no? En la enfermedad, ¿a qué es lo que domina cuando una persona está enferma, por ejemplo? Es miedo, miedo a morir, miedo a lo que pasa en el futuro. Entonces, el miedo es una de las armas más potentes que tiene el ego y nos dejamos llevar por eso, ¿no? Precisamente por lo que tú decías, es en este tiempo, por todo lo que está pasando, pues es el miedo, 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 porque evidentemente pensamos que somos el cuerpo y decimos, ¿cómo vamos a movilizarnos de un lado al otro? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a comer? Entonces, evidentemente todo esto nos llena de miedo, de duda, y por lo tanto escuchamos al ego en vez de escuchar al Espíritu. Ceci, estás sin micrófono. Gracias, gracias.
El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es al ser la voz de la vida misma. Y ahí está, como decía Sara, ahí, la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. ¿Qué pasa si estamos con el cuerpo y estamos conectados con el miedo? Obviamente es más fácil enfermar, porque si conectas con el miedo, conectas con la duda, conectas con todo eso, obviamente no estás usándolo con amor. Y es tan delgadita la línea de que a veces nos distraemos un poco, los medios, las informaciones, todo lo que consumimos de alguna manera hace mucho a nuestro estado mental, hace muchísimo a cuán presentes, a cuán centrados estamos. Entonces, ahora estamos en un tiempo que es, yo creo que es un tiempo en el cual necesitamos disciplinarnos en nuestras prácticas, necesitamos disciplinarnos en nuestras lecturas, necesitamos, ¿por qué? Porque también está habiendo un momento en el cual hay incertidumbre, hay muchas personas que por las que pasan, que pues estamos escuchando diferentes cosas, y claro, todavía nuestra mente está ahí como algunos momentos engancha con algunas cosas y es eso, ¿no? Lo que dice, no puedes estar entre dos, porque ahí vas a estar en esas polaridades. Entonces, creo que es una invitación a este centramiento, a esta práctica y a ser observadores, aun cuanto sea lo que esté sucediendo, es volver al centro y volver a observar, simplemente observar sin juzgar, sin culparte, sin condenarte, sin criticarte, sin también sentirte mal porque, ya, ahora resulta de que sí, me duele esto o me pasa aquello, ya, entonces lo estoy haciendo mal, o lo que sea que nos lleve a sentir culpa o miedo, ¿no? Entonces, este es un tiempo, creo que de que tenemos que estar más en la práctica de todo lo que vamos leyendo, de los ejercicios y de todo, ¿no? Porque no podemos quedarnos solamente en la teoría, porque ya de por sí todo nos está invitando a llevarlo a nuestro diario vivir. Así que esa invitación a hacer esos procesos de coherencia, de integración, de centramiento, son bien importantes. Y bueno, estamos ahora en los repasos de las lecciones y ahí también hay una parte súper hermosa que es justo la función que tenemos y que no es la función solo, no es la función del cuerpo, porque el cuerpo ya estamos viendo, es un medio de comunicación, pero estamos hablando de la función real y la función que es el perdonar, y es el perdonarlo todo. Y si nos damos cuenta, ahorita estamos en un momento en el que tenemos un mundo que nos muestra tantas cosas, tantas diferentes aspectos de polaridad, de división, de todo, que es un llamado a estar perdonándolo todo, a no engancharnos, a no tomar bandos, a no juzgar, a no quedarnos atrapados en las ilusiones de separación, sino a seguir perdonando, reconociendo de que toda invitación a la separación es simplemente eso, ¿no? Una invitación
a querer a querer salirnos de la identidad real que tenemos. Y que claro, son momentos retadores porque de una u otra manera los estamos experimentando desde diferentes puntos, desde la política, la salud, la economía, todas las leyes del mundo nos están mostrando lo demente que es el mundo. Entonces, querer encontrarle una solución a un mundo demente no tiene sentido. Entonces, ahí solamente es reconocer que nuestra función es reconocernos como la luz del mundo y perdonar absolutamente todo. Y perdonar significa no creernos el tiempo, no creernos que hay un pasado, que hay un futuro, sino estar la mayor cantidad del tiempo que podamos, la mayor cantidad en presente, ¿no? Es como salirnos de la linealidad, de estar queriendo, ay, es que antes era mejor, o ay, ojalá que en el futuro mejore. No, es simplemente en ese instante me conecto con mi verdadera esencia, con mi ser, con el espíritu que soy, con la luz del mundo que soy, y desde aquí experimento la paz y desde esa paz comparto esa paz, irradio esa paz y comparto la luz. Entonces es como un llamado a estar en mayor conciencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo de esta parte que tal vez no haya quedado claro y que tal vez sea importante verlo. Podemos escribir en el chat si es que hay algo también o algún aporte más. Yo una pregunta Adelante, Liana. respecto al miedo. Eh, si el miedo está en la mente, eh, ¿qué ejercicios podemos hacer para que ya no esté y que no se esté manifestando en nuestro cuerpo? Bueno, el miedo, bueno, como el libro siempre nos habla, ¿no? Hay dos caminos, que son dos caminos totalmente paralelos, que no se cruzan, o eliges el miedo o eliges el amor. Ahora, si nos damos cuenta, el miedo es ya le digo, como un implante que el ego nos pone ahí para tenernos atrapados, como un ancla que no nos permite movernos de carril. Entonces, hay algo que ayuda mucho, es la autoindagación, por ejemplo, un ejercicio que es ir entrando en esos miedos. Y hay que reconocer, como Eckhart Tolle dice, hay diferentes miedos, ¿no? El miedo que te ayuda a la supervivencia y el miedo psicológico, ¿no? Entonces, una pregunta interesante de autoindagación podría ser, ¿esto que me está dando miedo podría hacer que pierda mi vida? ¿Pone en peligro mi vida? Porque si el miedo que surge y te dice sí pone en peligro tu vida, entonces es un miedo de supervivencia, ¿no? Que ese es un miedo primitivo, reptil, que forma parte del sistema de supervivencia. Mientras que a veces son miedos solo psicológicos, que, ay, no, es que me da miedo, me da mucho miedo, pero realmente eso pone en peligro tu vida. Y cuando te haces esa pequeña pregunta, solo esa pregunta te va a llevar a un nivel de conciencia, de reconocer qué es lo que realmente te está dando. Ahora también es deshacer las películas. La autoindagación te invita a, bueno, a mí me gusta siempre hacer ese ejercicio, que cada vez que surge un miedo, yo le pregunto ya, ¿qué es lo peor que va a pasar? Y que me muestre la imagen de qué es lo que peor que puede pasar. Y después le digo, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor? ¿Y qué es lo peor? ¿Y qué es lo peor? Y ahí vas a llegar, y casi siempre el miedo es, ay, me da miedo morirme, me da miedo no sé qué, me da miedo estar solo. Y ahí vas a reconocer realmente si es un miedo real o es un miedo psicológico o es un miedo condicionado o es un miedo heredado o es un miedo que está
ahí presente. Entonces es como, la autoindagación es una de las herramientas más valiosas. Ahora, si quieres hacer algo físico, aprovechando el cuerpo como ese recurso maravilloso que también tenemos, hay un ejercicio interesante para soltar el miedo. Y es como los animalitos, por ejemplo, si digamos está un gatito caminando por la vereda y un perro viene y le ladra, el gato se asusta, pero el siguiente paso que hace el gato se sacude y así suelta el miedo. Entonces, un ejercicio es empezar a hacer vibrar el cuerpo y de esa manera también puedes soltar miedos que han quedado. O cuando te suceda algo que te asuste, haz el ejercicio de vibrar, ¿no? Eso te ayuda a soltar esa experiencia que puede quedarse luego atrapada a nivel del cuerpo y generar miedo. Es decir, por ejemplo, yo tengo un problema en la columna, entonces o sea, me cuestiono y, y luego, ¿qué le digo a la enfermedad o a la lesión, por decirte? ¿Qué le digo? Porque yo no sé qué miedo es. Y Peor entonces que puede pasar no con sé, ¿qué es lo peor que podría pasar con tu columna? ay, lo terrorífico bueno, o sea, que se parta, por decir. ¿Y qué sería lo peor de que No se... quería decirlo, no quería decirlo, pero ya lo dije. ¿Qué sería lo peor de que se parta? Pues que no me movilice, que esté inmóvil, ¿Qué sería lo peor de estar inmóvil? pues no poder mover, no poder moverte, ¿Qué no sería lo poder peor? caminar, no poder moverte. Anda más profundo. ¿Qué sería lo peor Yo de... pienso que eso sería, no, Y es como hacer no esa, lo sé, seguir, ¿no? ¿Qué sería lo peor? No sé, me ya puede seguir, no poder ir al baño sola, tener que depender de alguien, y así, 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 sí. hasta que en un momento yo paro la película y le digo, ok, ¿y para qué me haría eso? ¿Para qué me haría experimentar todo eso? Esa es la pregunta. ¿Para qué te harías experimentar todo eso? Digo, soy muy terca en el aprendizaje, soy muy necia en el captar el aprendizaje, o sea, en aprender para volver a Dios. Mm. O sea, Hay que no, no, o acordarnos sea, de, eso es lo que, hay que acordarnos de que el sufrimiento es parte de este juego, porque nos hace soltar esas terquedades y rendirnos. Entonces, ¿para qué necesitarías llegar hasta partirte la columna si podrías rendirte a simplemente entregar tu mente y no entregársela al miedo? Porque esa es la diferencia, esa es la elección. La única elección que tienes es que cuando no es poder agarrar y si tu mente te está llevando a ver toda esa historia de, yo le digo, ese Netflix mental de, ay, empieza episodio 1, no puedo, no sé qué, no sé qué. En lugar de quedarme eso, simplemente me voy a Espíritu Santo, te entrego mi mente, corrígela y permíteme ver la verdad ante ti. Me rindo y me entrego. Y entrego mi cuerpo a tu servicio. Muéstrame tú su real función. Y es cambiar el estar en el Netflix mental por este camino que el curso le llama la escalera de la oración. mm, Esa es una decisión, porque lo primero que va a hacer es tentarte a que entres al Netflix. Te va a tentar siempre. Ahora, tú eliges si quieres entrar a eso y anclarte en eso, o si eliges decir, no, no, mi cuerpo lo voy a entregar al servicio del Espíritu y que sea Él el que me muestre. Pero hay algo maravilloso que es también el instante santo, que en ese momento tú pides un instante santo, que eso significa suelto toda expectativa.
si mi columna está lista para estar sana y perfecta, wow. Si mi columna está para continuar como sea que esté, si está para seguir, suelto, no me quedo en buscar un resultado, no dejo que mi mente diga, no, es que ahora quiero esto, quiero lo otro. No, o sea, no hace falta, porque el instante santo es como confiar en que el espíritu va a hacer el mejor uso de tu cuerpo. Ahora ya si quieres aprovechar el poder de tu mente, en lugar de entrar a un Netflix desastroso, caótico y que te lleve a un escenario de terror, puedes aprovechar y hacer el proceso de visualizar que tu columna tiene la capacidad, la sabiduría de regenerarse, de restaurarse y hacer esa visualización sin apegarte al resultado. Esa es la clave, porque cuando nos apegamos, generamos esos sankaras que hablaba del vipassana, porque estás yendo a buscar algo, te estás apagando un resultado y obviamente eso va a generar que el ego diga, ah, ya ves, entonces como le importa tanto el cuerpo, voy a seguir usándolo para atacar por ahí. Cambio es como empezar a reconocer de que hay una perfección que va más allá de tu entendimiento y simplemente soltarlo. Pareciera, parece a veces, pero es que ¿cómo suelto? Solo soltando. No hay otra forma, es solo soltar. Y una forma que a mí me ha ayudado muchísimo es el camino de la oración, porque como tu mente quiere seguir con algo, puedes aprovechar de darle una oración para que siga. Lo mismo que se hace con las afirmaciones, es como un poco los mantras que hacen que tu mente, en lugar de que esté abriendo ese Netflix dramático, le des un ejercicio diferente. Muchas gracias. Gracias a ti, Lianita. Y ahí me escribes y te mando la oración. Bueno, creo que hemos tenido hoy un capítulo, una parte interesante. Y bueno, vamos, el siguiente lunes terminamos este capítulo. Vamos a entrar al tema de la curación. Así que ahí también eso está muy, muy hermoso. Que la curación solamente se da cuando nuestra percepción se corrige. Y nuestra percepción no la corregimos nosotros. La percepción la corrige el espíritu. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre entregar nuestra mente para que sea corregida y tener la fe y la certeza de que eso se da. No necesitamos hacer nada. Y como siempre les digo, no me crean, hagan la experiencia. Entreguen, entreguen, entreguen. Y esa es la mejor forma. Pero entregar no es, y entregué, y ahora qué va a pasar, entregué, y quiero saber cuándo me voy a mejorar, entregué, no, es entrego y simplemente dejo que mi mente no esté pensando, pensando y pensando. Okay. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy acá, por acompañarnos. Gracias, Dianita y Sara, por acompañar en la lectura. Elianita, por compartirnos tu caso y a cada uno por estar en este encuentro. Y nos encontramos el próximo lunes para continuar con la lectura del libro. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande. Hasta el lunes. Hasta el lunes, muy buenas noches. Chao, Sarita.